wouldn't he? How do you think I got here? Cuando se piensa en Stan Lee, inevitablemente se forma la imagen mental de lo grande que se ha vuelto el universo Marvel. No hay persona seguidora de la marca que no conozca o que al menos haya escuchado su nombre alguna vez. Stan Lee. Es por eso que al hablar de este carismático anciano de lentes, se tiene la impresión de que se habla sobre un hombre que en su juventud creó por su cuenta a los increíbles superhéroes que conocemos hoy en día. Stan Lee es percibido como un genio creativo que en solitario logró darle la vuelta al mundo del cómic, provocando ondas que llegarían hasta el presente con el ya tan conocido universo cinematográfico de Marvel. Como un hombre que lleva marcado en su imagen todo el mérito por situar la piedra fundacional de este imperio del cómic. Lo cierto es que la verdad es mucho más complicada. En 1960, la editorial Timely Comics, que ahora conocemos como Marvel, no estaba pasando por su mejor momento, y su competencia, DC, de manera contraria, se encontraba gozando de gran éxito gracias a los icónicos personajes que conformaban la Liga de la Justicia. Frente a este panorama, se le encarga la tarea a Stanley Martin Lieber de crear un grupo de personajes que pudieran poner a la editorial al mismo nivel de su rival. Stanley Martin, mejor conocido como Stan Lee, llevaba trabajando para Timely desde 1940 y estaba considerando la opción de dejar su profesión de guionista para dedicarse a otra cosa, pues su tiempo trabajando en dicho entorno no había sido precisamente de ensueño. Fue su esposa Joan quien lo convenció de crear la historia, con sus ideas y de la forma en la que a él le gustaría ejecutarlas. Finalmente lo hace, y contrario a lo que algunos pensarían, el grupo que en un inicio le ayudaría a Marvel a puntear en popularidad no sería el de los Vengadores. Junto con Jack Kirby, Stan Lee crea a los Cuatro Fantásticos, uno de los conjuntos más importantes de la editorial. Lo que vendría después marcaría la historia del medio, varios personajes ideados por la gran mente creativa de Stan Lee y traídos a la vida en las coloridas páginas de los cómics, con ayuda de Jack Kirby y Steve Ditko. La carrera creativa de Lee no haría sino seguir desarrollándose, o al menos, esa es la historia que sitúa a Stan en el pedestal en el que se encuentra. Pero existe otra versión que vale la pena escuchar. Es la de un nombre que ya mencioné, pero que curiosa e injustamente no tiene el mismo nivel de reconocimiento que el de Stan: Jack Kirby. Este era un artista que también trabajaba en Timely Comics. Es uno de los dibujantes más conocidos y admirados en el campo del cómic. Hijo de inmigrantes, Kirby creció en un barrio pobre lleno de violencia y necesidades, un lugar hostil en el que la lucha se volvió un instinto y un requisito para poder llevar el día a día. Esta forma de vida lo influenciaría fuertemente en la creación de sus historias, como sucedía con el Capitán América. Kirby era un amante de la ciencia ficción. Creció leyendo y maravillándose con los distintos recursos que se podían usar para contar una historia. En una entrevista con Gary Groth, Jack nos cuenta cómo se dio la creación de los Cuatro Fantásticos, con algunas pequeñas diferencias con respecto a la historia ya contada. ¿Puedes darme tu versión de cómo se crearon los Cuatro Fantásticos? ¿Stan se acercó a ti? No. Stan no sabía qué era una mutación. Yo estudiaba esa clase de cosas todo el tiempo. Yo encontraría esto en periódicos y revistas científicas. Aún compro revistas sobre temas fantásticos. Ya no leo tanta ficción como lo hice en la época. Yo era un estudiante de la ciencia ficción y comencé a crear mis propios patrones para mis historias, mi propio tipo de personas. Stan Lee no piensa en la manera en la que yo lo hago. No piensa en los personajes como si fueran personas. Yo los veo como personas reales. ¿Marvel se acercó o...? Fue muy simple. Llegué y ellos estaban sacando todos los muebles. Estaban sacando los escritorios. Y yo necesitaba el trabajo. Tenía una familia y una casa. Y de repente, Marvel estaba cayéndose a pedazos. Stan Lee está sentado en su silla llorando. Él no sabía qué hacer. Yo le dije que dejara de llorar. Le dije, ve con Martin y dile que deje de sacar los muebles. Yo encontraré la forma de que los cómics hagan dinero. Inventé los Cuatro Fantásticos. Inventé a Thor. No era posible para Stan Lee inventar cosas nuevas. Stan Lee no era un tipo que leyera o contara historias. Él era el tipo que sabía dónde estaban los papeles y quién visitaría en el día. Es esencialmente un trabajador de oficina, ¿vale? Yo soy esencialmente otra cosa.
soy un contador de historias. Mi trabajo es vender mis historias. La humanidad de los personajes, sus problemas, eran obra de Kirby. La memorable tragedia de Ben Grimm, al ser transformado en la mole, es característica de su producción creativa y un elemento que atraía en gran medida a los lectores. Como él lo dijo, era un contador de historias, un apasionado por la narrativa visual. Según él, el papel de Stan Lee en todo el proceso imaginativo era insignificante. ¿Y ustedes dos colaboraron en las historias de monstruos? Stan Lee y yo jamás colaboramos en nada. Nunca he visto a Stan Lee escribir nada. Yo solía escribir las historias, como siempre lo hice. En todas las historias de monstruos, dice Stan Lee y Jack Kirby. ¿Qué hizo él para garantizar que su nombre estuviese en ellas? Nada, ¿vale? ¿Él creaba los diálogos? No, yo los hacía. Si Stan Lee alguna vez creaba el diálogo para algo, lo obtenía de alguien que trabajaba en la oficina. Yo escribía toda la historia en el reverso de cada página. Escribía el diálogo en la parte trasera o una descripción de lo que estaba pasando. Hay una tercera figura clave en esta disputa, Steve Ditko, otro referente del dibujo, más conocido por ser el co-creador de Doctor Strange y Spider-Man, personaje por el que hubo también cierta discordia. ¿Puedo preguntar cuál fue tu rol con respecto a Spider-Man? Yo creé a Spider-Man. Decidimos dárselo a Steve Ditko. Dibujé la primera portada de Spider-Man. Creé al personaje, creé el traje, creé todos esos cómics, pero no podía hacerlos todos. Decidimos darle el cómic a Steve Ditko, quien era el hombre correcto para el trabajo. Hizo un trabajo maravilloso con eso. Al igual que Kirby, Ditko jamás disfrutó, ni de lejos, del éxito que Stan Lee sí pudo vivir. La personalidad reservada tampoco le ayudaba en ese sentido. Murió en el 2018, solo y recluido en su apartamento en Manhattan. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué tanto hizo cada quien, es claro que la imagen de Stan Lee está inflada y que sus dos compañeros fueron más, o al menos igual de importantes que él. No queda más que preguntarse cómo es esto posible. ¿Cómo pudo Stan Lee, según las palabras de Kirby, aportar tan poco y aún así terminar llevándose prácticamente todo el crédito? Lee fue quien popularizó el método Marvel, con el que se escribirían una gran cantidad de cómics. Lee daba un argumento general, y el artista se encargaba de crear la trama con ese argumento, para que luego se escribiera sobre las ilustraciones realizadas. Es evidente sobre quién recaía realmente la labor de crear la historia, pero para el público no era tan fácil de notar. Lee siempre figuraría como el componente principal. Los créditos del guión iban para él, mientras que Kirby, por ejemplo, se quedaba solo con el del artista, sin importar si él había creado el guión o gran parte de este. Stan Lee planeaba, pero eran Ditko y Kirby quienes le daban personalidad a los personajes, convertían a una creación unidimensional en algo digno de ser conocido. Lo anterior, sin mencionar el hecho de que era Lee quien acudía a entrevistas y era el rostro visible de la marca. Era el vocero de Marvel, y si sabía hacer algo muy bien, era hacerse notar, algo que no cambiaría por el resto de su vida. Howard Chaykin, historietista estadounidense famoso, dijo lo siguiente cuando le preguntaron qué imagen tenía sobre Stan Lee. Stan Lee, que está muerto, y no va a regresar, se acabó. Me lo topé 3 veces y no me pudo haber importado menos. Quiero decir, lo he dicho antes y lo repito ahora, Jack Kirby inventó a Stan Lee. Stan Lee es la razón por la cual la industria del cómic existe hoy, pero también es la razón por la que solo salen el tipo de cómics que Stan Lee toleraría. Eliminó cualquier cosa que no fuera el tipo de cosas que él hacía. Por eso, su muerte no tuvo ningún impacto en mí. En defensa de Stan se podría decir que lo que dice Kirby es una versión exagerada de los hechos, y que Chaykin solo da su opinión. Pero hay algo más que resulta ser bastante curioso. Los años de gloria de Lee en cuanto a creación de cómics se refiere, se desarrollaron mientras aún trabajaba en conjunto con Kirby y Ditko. Una vez que los artistas se cansan de la falta de reconocimiento de su obra y se marchan a trabajar para la competencia, la buena racha de Lee se acaba. Sigue siendo la imagen de la Casa de las Ideas, pero sus nuevos proyectos en solitario no se comparan con lo que se había hecho antes. Eran historias sin sustancia, que no tuvieron éxito comercial y que tampoco serían recordadas por el público. Paralelamente, Kirby seguía creando.
No obtenía el éxito de antes, pero es preciso decir que su inventiva no dependía de Lee y sus ideas. Él solo era más que capaz de seguir trayendo historias a la luz. Fue durante esta época que Kirby creó a los nuevos dioses de DC, personajes que se mantienen en nuestros días y de los cuales destaca Darkseid, por ser uno de los villanos más conocidos de la Liga de la Justicia. Igualmente, Ditko continuaba componiendo personajes, entre los cuales encontramos a Creeper, The Question y Blue Beetle. Entonces, ¿quién necesitaba a quién realmente? Es difícil creer que Lee pudiera construir personajes tan completos y al mismo tiempo llevar a cabo las funciones relacionadas con los negocios, funciones que le requerían gran parte del día. En parte, explica el uso y abuso del método Marvel. Stan daba una directriz, se generaba un buen trabajo, y gracias a las facilidades del entorno de la época, podía quedarse con casi todo el crédito. Pero por mucho que se adjudicara la creación de varios personajes, nunca salía mal parado, pues siempre podía refugiarse en su ya característica mala memoria. Kirby murió en el 94 y Ditko en el 2018, pero por su estilo de vida solitario pasó desapercibido la mayor parte del tiempo. Lee tuvo la oportunidad de estar vivo y mantenerse vigente en una época en la que llegaría el UCM. Con el estreno de la película de Iron Man en el 2008, comenzaría la era Marvel, la revolución de la cultura del cómic. Un fenómeno tan grande que atraería incluso a las personas que antaño consideraban a los cómics sosos y sin gracia. Los cameos engrandecieron la imagen de Lee, más frente a este último tipo de público más casual, que al carecer de un mayor conocimiento sobre la historia de este, lo veían como legítimo creador de todo este universo, y que de haber escuchado de Kirby y Ditko, asumirían que se trataba de figuras secundarias que algo habrían aportado. Su reputación era tan grande que ni siquiera acusaciones sobre acoso sexual lograron desestabilizar su imagen. Cada cameo era un elogio a su figura, una confirmación de su estatus como leyenda, un recordatorio de su supuesta creación. Solo que la gente olvida que los personajes que conocemos hoy no son los que él creó. Tal vez en el pasado él dio la idea general para que la creación de algunos de estos personajes fuera posible, pero no fue él quien les dio vida. Kirby y Ditko lo hicieron. Fueron los escritores y artistas que vinieron después los que en realidad se encargaron de darles alma y conciencia a estos personajes. En ocasiones, también los directores de cine se encargarían de reconstruir esta esencia y transmitirla. Por ejemplo, los X-Men fueron creados por Lee, pero no fue hasta que Chris Claremont tomó el liderazgo creativo que estos personajes comenzaron a brillar con luz propia y que pasaron de la sombra a ser de los grupos más emblemáticos de Marvel. Chris le dio más profundidad a las motivaciones de Magneto y un rol más aterrizado al Profesor X. Escribió arcos argumentales famosos y queridos por los seguidores, como Días del Futuro Pasado y la saga de Fénix Oscura, y co-creó a Dientes de Sable, Gambito, Emma Frost, Jean Grey, Mystique, Kitty Pryde, entre otros. Personajes que hoy todos sabemos que son vitales en la historia de los X-Men. Stan Lee fue un showman, una persona que sabía utilizar su personalidad y sus palabras para agradar, para meterse en el imaginario de las personas. Él mismo se había convertido en una marca. Pero el reconocimiento que la gente le da está completamente fuera de lugar. Por supuesto, tiene sus méritos, pero no representan todo lo que en vida hizo parecer. Stan Lee fue alguien que supo actuar en el momento y lugar correctos. Encontró la manera de aprovechar sus condiciones y en ocasiones la creatividad ajena, para catapultar a Marvel y de paso a sí mismo. Simplemente era un buen vendedor. Si les gustó el video les agradecería mucho un like, y si quieren ver más contenido similar pueden suscribirse también. Espero que comenten y sugieran temáticas que les puedan interesar. Sin más que decir, hasta la próxima. Lo que están a punto de ver es real. My ears burn!